Porque justo es como vamos a empezar. Les había comentado que yo quería revisar esa tarea corta con ustedes. Entonces, nada más vamos a ver, no me acuerdo si dejé varias tareas cortas. La que yo quiero revisar es esta, la de mediante el criterio de la primera derivada, encontrar los valores extremos de esta función. No sé si es esa o si es una duda diferente. Dime y la vemos primero la tuya. Sí, es esa, profe. Es esta, ok. Entonces, antes de que yo comience, ¿alguna duda con algún otro ejercicio? Bueno, en particular a mí me interesaba mucho que hicieran esta tarea corta, por supuesto, pero como les platicaba en la clase anterior, particularmente me gustaría revisarla, bueno, precisamente porque es nuestro primer ejercicio, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice, mediante el criterio de la primera derivada, determinar los valores extremos relativos de la función definida, y aquí está por esta regla de correspondencia. Entonces, bien, voy más o menos rápido, pero no me voy a saltar ningún paso. Si ustedes tienen alguna duda en cualquier momento, por favor, indíquenmelo. No se esperen hasta el final, ni nada. En el momento en el que surja, me lo dicen, por favor. También yo me pude haber equivocado, así que vamos a estudiarlo con mucha calma. Entonces, lo primero que voy a hacer, a ver, Eliot, adelante. Bueno, antes de empezar con lo de la tarea corta, es que yo y varios compañeros le queríamos comentar que sí, de plano no se logró el último ejercicio. Entonces, si no podría darnos como una pequeña explicación extra, tipo, la tarea se entrega hoy, ¿no? Entonces ya es su última fecha y queríamos ver si nos podía explicar. Claro que sí. ¿A qué ejercicio te refieres, Eli? Permítame. Es el último ejercicio de la serie 2, creo que es el 24, si no mal recuerdo. ¿Lo de la derivada o de la derivada y aplicaciones? Derivada y aplicaciones. De el último ejercicio. Tú me dices, no te preocupes. Sí, con mucho gusto. El 20. Ok. Ok, creo que es la otra serie. Ok. Entonces no es esta, es esta de acá abajo. Sí. El 20. ¿Este? Sí, ese mero. Vamos a hacerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, nada más les pido un momentito en lo que me acomodo, porque ya tenía listo todo para empezar ese ejercicio. Denme un segundito nada más, por favor. Lo estoy acomodando, disculpen, es que la navegación aquí en el teléfono no es igual de rápida que en la máquina. Ok, creo que ya está. Ok, aquí creo una página. Ok, entonces lo voy a procurar explicar con mucho cuidado. No voy a procurar no ir rápido, ¿sí? sino hacerlo con mucha atención. Dice, en una alberca cuya geometría se muestra en la figura, se vierte agua a razón de 10 metros cúbicos por minuto. ¿Con qué rapidez crece el nivel del agua cuando la profundidad es de 2 metros? Ok. Recuerden que esos 2 metros los vamos a tomar en cuenta hasta el final. Ahora tengo que primero concentrarme en ver a qué velocidad va incrementándose, a qué rapidez va creciendo el nivel del agua, ¿sí? de ese estanque que tenemos ahí. Entonces, ya les había comentado que el volumen del líquido, el volumen del agua que está aquí, ¿sí? Se puede obtener pues como el volumen de un prisma, que correspondería a la base multiplicada por la altura del prisma. Esta sería la base, esta sería la altura, y multiplicada a su vez por la profundidad. La profundidad, o en este caso la altura del prisma, es como si fuera un prisma que está acostado, ¿sí? Esta profundidad o esta altura del prisma vale 15 metros. La profundidad del agua es lo que me están pidiendo, con qué rapidez se está cambiando, y esta línea naturalmente, que correspondería a la base de este triángulo,
también va cambiando a medida que esta alberca se va llenando. Entonces tenemos aquí como, aunque no me lo están dibujando, una llavecita del agua. Sí, desde esta llavecita pues está cayendo el agua aquí a gotitas o en un chorro, y precisamente eso es lo que está produciendo que el nivel del agua vaya incrementándose. Entonces, sobre esta figura, si me permiten, mejor la voy a hacer aparte, voy a graficar precisamente como que una vista lateral de la alberca. Esta correspondería a esta altura, esto correspondería a esta altura, más que de la alberca, insisto, de la forma del agua. ¿Sí? Esto correspondería a la altura, esto correspondería a esta línea horizontal y esta corresponde al fondo de la alberca. ¿Sí? Esta línea de aquí sí correspondería justamente al fondo de la alberca. A esta altura, o a profundidad, le voy a llamar H. A esta otra, pues nada más por llamarle de alguna manera, le voy a llamar X. Le podría llamar de cualquier forma. Sí, y entonces el volumen que tengo aquí, este volumen que está aquí, insisto, se calcularía como el área de la base, que es el área de ese triángulo, que es precisamente base por altura sobre 2, multiplicado por la altura del prisma. La altura del prisma, que en este caso es igual a 15 metros, como pueden ver. Así que en total esto me quedaría sencillamente 15 medios o 7.5 si ustedes quieren, de X por H. ¿Sí? En otras palabras, le voy a escribir aquí abajo, el volumen me está quedando en términos de una función de 2 variables, ¿sí? Que es 15 medios de X por H. ¿Sí? Y me están diciendo a qué velocidad está cambiando este volumen. ¿Sí? Si están ustedes de acuerdo conmigo, es la rapidez a la cual se vierte el agua, son 10 metros cúbicos por minuto, es la misma rapidez con la que va aumentando el volumen del líquido que tengo aquí en la alberca. O sea, estoy suponiendo que el agua no se está evaporando o que hay una coladera o algo, no. Todo el agua que está saliendo de aquí, toda, está incrementando el volumen precisamente de esta región. ¿Sí? Entonces, lo que me están dando de dato es la derivada del volumen con respecto del tiempo. ¿Cómo está cambiando el volumen con respecto del tiempo? Pues a una razón de 10 metros cúbicos cada minuto. Mientras que, ¿cómo está cambiando la altura o la profundidad del agua de la alberca con respecto del tiempo? Pues esa es precisamente mi incógnita. Entonces yo necesito encontrar, como lo hemos dicho ya muchas veces, necesito encontrar una expresión que relacione el volumen en términos de la altura para poder resolver este problema. Sí, la dificultad adicional que vamos a tener es que este volumen, esta fórmula para calcular el volumen no depende nada más de H, sino que también depende de X, también depende de la base que yo tengo aquí. Entonces tenemos que encontrar una relación precisamente entre esta X y esta H para hacer que nuestro volumen dependa exclusivamente de la H. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Si existirá alguna relación entre esas variables? Puede hacer la relación con triángulos semejantes, ¿no? Ok, bueno, vamos a intentarlo. ¿Cuáles serían los triángulos ahí correspondientes? Pues yo tracé un triángulo que, bueno, teniendo el ancho de la figura y el alto, formó un triángulo desde abajo hasta arriba de 1.5 y la altura de ese triángulo sería 5 menos 1.5. Perfecto. Me parece que está muy bien. Si entendí bien, aunque no me va a salir muy bonita, sería... perdón, quería cambiar el color para que... Yo creo que te refieres a una línea más o menos por aquí. Sí. De hecho, si ustedes se fijan bien, trazando esta línea amarilla que tengo aquí, acabo de formar un triángulo, pero de este triángulo tengo todas las dimensiones conocidas, como pueden ver. Y yo creo que es al que se refiere nuestro compañero. No sé si va a tomar la parte de arriba o la de abajo. Yo me imagino que la de abajo
precisamente porque la de abajo es la que definiría este triángulo, lo estoy marcando aquí con el apuntador para que se note muy bien, que sería semejante a este otro triángulo que tengo aquí. Vean que este ángulo es de 90 grados, este ángulo es el mismo que este ángulo, y este ángulo de hecho es compartido por los dos. Así que este triángulo negrito que quedó aquí abajo, bueno, negrito porque los tres lados son negros, es semejante a este otro triángulo grande, uno de cuyos lados es esta línea amarilla. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Nada más que para el triángulo grande sí tengo todos los datos. De hecho, tengo esta altura que, como bien dice nuestro compañero, valdría 5 menos 1.5. Sí, la altura desde aquí arriba hasta acá abajo son 5 metros. Sí, pero aquí donde dejó de subir el nivel de la alberca, sí, todavía tenemos una profundidad de 1.5 metros. Entonces, hasta aquí, desde la base de la alberca hasta este punto, serían precisamente 5 menos 1.5, que es, me parece, lo que estaba comentando nuestro compañero. O sea, serían 3.5 metros en realidad. Pero ya sabemos cuánto mide este lado. Ya sabríamos cuánto mide este lado. Mide el largo de la alberca, que son los 20 metros. Sí, y eso es todo lo que necesitamos, porque los vamos a relacionar precisamente con H y con X en esta relación de triángulos semejantes. Noten ustedes cómo en el problema original no hay ninguna H, no hay ninguna X y no existe este triángulo que nos está proponiendo que tracemos nuestro compañero. Nosotros tenemos que tener la iniciativa, ¿sí?, de poner todas las literales que necesitemos, todas las medidas que vayamos a necesitar e incluso líneas auxiliares para poder hacer el planteamiento del problema. Por eso les digo que eso normalmente es la parte más, pues más latosa, en la que menos les puedo ayudar en realidad, porque no hay nada que les pueda enseñar, es algo que más bien depende de nuestra creatividad, ¿sí?, de cómo nosotros vamos incorporando elementos que me permitan determinar las relaciones que me van a servir para resolver el problema. Sí, pero eso es mucho, insisto, de mucha práctica, de mucha creatividad, de mucho desarrollo pues sí, de este talento, de esta habilidad, que solo se logra, por supuesto, pues con práctica. Sí, pero me parece que ahora sí, y voy un poquito rápido debido a que hoy tenemos otros temas que estudiar, pero con toda esta información creo que ahora sí podríamos establecer la relación de semejanza de la siguiente manera. Insisto, este lado que mide 3.5 metros, que correspondería al lado grande, aquí 3.5, es a este lado que correspondería a la altura H, a esta H que tengo aquí dibujada. De la misma manera, o daría el mismo cociente que esta línea que correspondería a la línea más larga bueno, no la más larga, para la línea horizontal del triángulo grande, que vale en este caso 20 metros, dividida entre la línea horizontal del triángulo chiquito, que en este caso es X. Y ahí tenemos muy bien la relación entre X y H, efectivamente. Como queremos todo en términos de H, pues despejamos a X. Y me va a quedar aquí que X es, ¿sí?, de aquí se sigue que X va a ser 20 por H entre 3.5, ¿no? Por decirlo, por escribirlo de alguna manera. Ahí tendríamos precisamente la X. Y eso lo que va a implicar es que el volumen, ahora sí, escrito exclusivamente en términos de X, me va a quedar 15 medios multiplicado por X, pero X estoy diciendo que vale 20 por H entre 3.5, ¿sí? Perdón. Sí, estoy bien. Y luego esto multiplicado, esta nada más sería la X, y luego esto nada más multiplicado por H. Entonces, si simplificamos un poquito, espero que estén de acuerdo conmigo que aquí me quedarían 20 entre 2, pues a 10. 10 por 15 son 150. Y 150 entre 3.5, déjame ver si es exacto. Perdón. 150 entre 3.5. No fue exacto. Entonces, lo voy a dejar así nada más. Entonces aquí me quedaría que el volumen
Es de hecho 150 por h cuadrada entre 3.5. Esta es de hecho la expresión para el volumen en términos de h. Y me parece que de aquí en adelante pues ya pueden ustedes terminar. Lo único que seguiría, recuerden, es como ya tengo la relación entre h y b, ¿sí? Ahora sí simplemente derivo en esta expresión con respecto del tiempo, y de esa manera voy a tener que la derivada de b con respecto del tiempo estará relacionada con la derivada de h con respecto del tiempo. Despejamos a la derivada de h con respecto del tiempo y ya terminamos. Y bueno, ya para el resultado final simplemente sustituimos el momento en que esta h, esta profundidad h, vale los 2 metros. Y ya con eso terminamos. Indícame, Elliot, que fuiste la persona que lo preguntaste, si con esto es suficiente. Ya para que lo puedas terminar. Y si tienes alguna duda también en lo que va del procedimiento. No, profesor, con eso está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elliot. Y sí, insisto, lo que es más complicado es este cociente que una vez que uno ve el ejercicio resuelto dice, está bien fácil. Bueno, está bien fácil una vez que uno ya pintó esta línea. Está bien fácil una vez que uno ya imaginó los triángulos semejantes. Pero encontrar esos triángulos semejantes, insisto, requiere de imaginación, requiere de creatividad, requiere de que, ¿cómo se llama? No nos quedemos nada más viendo así como al techo y esperando a ver qué se me ocurre. No, sino que vaya, haga un trazo, haga otro, intente una cosa, intente otra. Con la práctica, eventualmente lo harán cada vez más rápido, pero la verdad es que esto es a veces inclusive, si me permiten decirlo así, un poquito como de ensayo y error, ¿no? A veces pruebo una cosa, funcionó, perfecto, no funcionó, pues pruebo otra. Es así. O sea, vaya, no hay mucho que decir, excepto que hay que practicar y practicar. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eli, ¿tienes tu manita arriba todavía? No sé si la olvidaste bajar o si tienes alguna otra pregunta. La olvidé bajar, profe. Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra duda antes de retomar la clase? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a comenzar. Bueno, más o menos comenzar porque seguiremos revisando, insisto, pues nuestra tarea corta. Por razones de tiempo voy a ir más o menos rápido, pero insisto, no me quiero saltar ni un solo paso. En el momento en que ustedes quieran participar, quieren preguntar algo, por favor, háganlo. Entonces decía, mediante el criterio de la primera derivada, determinar los valores extremos relativos de la función definida de esta manera. Entonces, primero vamos por los valores críticos. Ya sabemos que los valores críticos se presentan donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. En este caso, al derivar a esta función, obtenemos la derivada de 3x cuarta, que sería 12x cúbica, menos la derivada de 4x cúbica, que es menos 2x cuadrada, más la derivada de 2, que es 0. Esta es la expresión para la derivada. Noten que es una expresión polinomial, nunca se va a indeterminar, es decir, no va a haber divisiones entre 0 ni raíces de números negativos, o sea, está perfectamente bien definida. Entonces, no va a haber puntos críticos donde la derivada no exista. En este caso, la derivada siempre existe. Entonces, vamos a buscar esos puntos críticos tomando la derivada e igualándola a 0. Entonces, igualar la derivada a 0 significa que esta expresión, pues la voy a igualar a 0. Cuando hago eso, pues obtengo una ecuación. En la ecuación puedo dividir ambos miembros entre 12 y simplifico a esta otra ecuación que tengo aquí, x cúbica menos x cuadrada igual a 0. Para poder resolver esta ecuación, vemos que es una ecuación de tercer grado, por lo tanto tiene 3 raíces, ¿sí? Pero yo puedo factorizar una x cuadrada, obteniendo este resultado, y vemos entonces que una de las raíces, que es x1 igual a 0, tiene multiplicidad 2, y x2 es igual a 1. Cuando pongo x1 y x2, acuérdense que estos subíndices no representan su valor. Simplemente digo que esta es la primera raíz y que esta es la segunda raíz. Esta es la primera solución de la ecuación y esta es la segunda solución. La primera solución es x igual a 0, la segunda solución x igual a 1. Estos son los valores críticos de la función. Son los valores en donde si yo los sustituyo en la expresión para la primera derivada, me van a dar como resultado 0. ¿Ok? Esos valores entonces se encuentran aquí,
en x igual a 0, aquí tenemos el primer x, y en x igual a 1. Este sería el segundo valor de x, o x1 y x2. ¿Ok? Ya que los tenemos, decimos, bueno, pues vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿En qué consistía el criterio de la primera derivada? Precisamente en tomar a la primera derivada, aquí la estoy escribiendo de nuevo, para hacer las sustituciones un poquito más fáciles, estoy factorizando este número 12, ¿sí? Para que sea más directo lo que voy a sustituir. Y recuerden que lo que hay que hacer es lo siguiente, es decir, bueno, yo aquí en 0 es posible que tenga un máximo o un mínimo, y en 1 también es posible que tenga un máximo o un mínimo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sustituir a la derivada tantito a la izquierda del 0 y tantito a la derecha del 0 para compararlas, para comparar cómo son los signos de la derivada. ¿Qué tan a la izquierda debo poder sustituir y qué tan a la derecha? Bueno, que no sea, digamos, tan a la derecha, que quede a la derecha también del otro punto crítico. O sea, tengo que estar, digamos, alrededor del valor crítico, ¿sí? Sin invadir al otro valor crítico. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría evaluar la primera derivada en -1, por poner un ejemplo. Evaluando en -1, ven que me quedaría 12 por -1 al cubo, que es -1, menos 1, menos 1 al cuadrado, que es 1. El resultado sería -24. Entonces la derivada aquí en -1 es negativa. No importa tanto el valor numérico en este caso, simplemente ver que es negativa. Como es negativa, se trata de una función decreciente. Noten que si lo evalúo en -1/2, que también está a la izquierda de 0, el resultado es -36/8. Es decir, de todas maneras me da un número negativo. Simplemente tengo que evaluar ya sea en -1/2, en -1, en -2, no sé, el número que ustedes quieran, pero que esté a la izquierda precisamente del número 0. Como esa primera derivada me dio un número negativo, obtengo yo un número negativo como resultado, significa que la función, antes de llegar al 0, viene decreciendo, viene bajando, siguiendo precisamente este comportamiento. Sí, aquí esta flechita que estoy dibujando indica precisamente que la función viene bajando. ¿Ok? Eso sucede cuando yo llego al número 0. Eso podría hacernos pensar que seguramente voy a tener un mínimo. Sí, porque pues, si aquí viene bajando y aquí tengo un valor crítico, pues seguramente voy a tener un mínimo. Bueno, pero hay que seguir con el análisis. Vuelvo a evaluar la derivada, pero ahora ya no a la izquierda del 0, sino ahora a la derecha precisamente del 0. Que no sea demasiado a la derecha. Si me voy hasta el 1, pues estaré llegando al otro valor crítico. No, pues la idea es que me quede cerquita del 0 sin invadir todavía el territorio del otro valor crítico. Entonces vamos a suponer que lo evaluamos, por ejemplo, en 1/2. Entonces tomo la expresión para la primera derivada. Aquí se me pasó. Vamos a ponerle el acento el apóstrofe y aquí me quedaría f' evaluado en 1/2. Aquí me quedaría 12 por 1/2 al cubo. 1/2 al cubo es 1/8 y menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Lo estoy evaluando precisamente en este número que aquí pinta en color azul. Sí, entonces aquí si hacemos la resta me va a quedar 1/8 menos 1/4. Es lo mismo que 1/8 menos 2/8. Espero que estén de acuerdo conmigo que 2/8 es lo mismo que 1/4. Entonces 1/8 menos 2/8 son menos 1/8. Y entonces el resultado final da menos 12/8. La derivada, después de pasar el valor crítico, después de pasar el 0, sigue siendo negativa. Y no como esperaba yo ahorita que lo comentaba. Eso es un problema mío, de que yo ando suponiendo lo que va a pasar. En realidad lo que estamos viendo es que cuando llegamos despuesito del 0, la función sigue bajando. ¿Qué es lo que querrá decir esto? O sea, pues la función venía bajando antes de llegar al 0, llega al 0. Recuerden que como la derivada vale 0, la pendiente es horizontal, llega al 0 y después continúa bajando. ¿Qué es lo que significará eso? ¿Qué es lo que significará, qué implicará que tenemos en el punto x igual a 0? ¿Tendremos un máximo, un mínimo o qué es lo que está pasando? Un punto de inflexión. Exactamente, vamos a tener un punto de inflexión. En x igual a 0 tendremos un punto de inflexión. Como que la función venía bajando aquí y llega aquí a su tangente a ser horizontal, deja de bajar por un momento, pero después continúa bajando.
¿sí? Después continúa bajando. Puede ser que lo esté haciendo de esta manera, fíjense, de esta forma como lo estoy pintando, siendo cóncavo hacia arriba primero y después cóncavo hacia abajo, o al revés, puede ser que sea primero cóncavo hacia abajo y después cóncavo hacia arriba. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero en efecto, tendremos aquí un punto de inflexión. Muy bien. Y ya hicimos el análisis entonces y ya sabemos qué es lo que va a suceder precisamente en x igual a 0. Hacemos lo mismo para x igual a 1. Es decir, checamos el signo de la derivada un poquito antes de 1 y un poquito después de 1. Afortunadamente, un poquito antes de 1, pues ya lo hicimos, ¿no? Es la f' evaluada en un medio, ya sabemos que viene bajando. Entonces vamos a ver qué le pasa a la función después de 1. Como ya después ya no tengo puntos críticos, pues puedo evaluar en cualquier valor posterior a 1. Podría ser otra vez un medio, pero también podría ser 2. Es más fácil hacerlo en 2. Entonces tomo la primera derivada, la evalúo ahora en el número 2 y me queda 12 por 2 al cubo, que es 8, menos 2 al cuadrado, que es 4. 8 menos 4 son 4, por 12 son 48. El chiste no es que me dé el número 48, el chiste es que me da un signo positivo. O sea que cuando llego al número 1, efectivamente la gráfica ahora sí comienza a subir. Y entonces en el número 1, forzosamente voy a tener un valor mínimo, ¿sí? Utilizando, insisto, el criterio de la primera derivada. Entonces yo sé que ese va a ser el comportamiento de la función. Va a venir bajando, no sé si así o así, ¿sí? Es decir, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, no lo sé. Y cuando llegue al 0, va a continuar bajando. Pero llegando al 1, en lugar de continuar bajando, va a comenzar a subir. ¿Sí? Eso es precisamente lo que va a suceder. ¿Ok? Y bueno, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Bueno, entonces si me permiten, voy a evaluar ahora sí a la función para ver aquí sobre la gráfica a qué altura están sucediendo las cosas. Vean, aquí simplemente estoy hablando del comportamiento, de la monotonía de la función. Primero va siendo decreciente, después del 0 sigue siendo decreciente y después del 1 comienza a ser creciente. Ahora, ¿cómo voy a representar eso gráficamente? Pues voy a calcular a la función precisamente en estos puntos importantes, ¿no? Los puntos críticos sobre todo. Aquí pues f de menos 1 en realidad no era necesario. Voy directo con f de 0. F de 0, como pueden ver ustedes, vale 2. Entonces voy aquí a esta gráfica y en el número 0 localizo el valor de la función que correspondería a este puntito. Por este puntito va a pasar la gráfica de la función. Y luego el otro punto crítico se obtiene era x igual a 1, la función ahí vale 1. Entonces, como la función vale 1, el otro punto por el que va a pasar la gráfica es este de aquí. Entonces, insisto, la gráfica va a venir bajando, tiene que venir bajando, viene un comportamiento decreciente. Aquí va a llegar a este punto, va a seguir bajando, insisto, no sé si va a ser así o así, pero de cualquier manera, lo importante es que sí va a venir bajando, ¿sí? Y aquí necesariamente va a comenzar a subir. Como va a comenzar a subir, si se fijan, ya podemos intuir cómo va a ser la concavidad de la curva antes del número 1. Como aquí sí vamos a tener un mínimo, necesariamente la gráfica aquí tiene que seguir subiendo. Y como aquí tenemos un punto de inflexión, aquí la gráfica va a subir, pero va a subir siendo cóncava hacia abajo de este lado. Entonces, más o menos, este es el comportamiento que va a tener precisamente nuestra gráfica. Vamos a comprobarlo. Para ver la concavidad, simplemente recuerden que la segunda derivada me habla precisamente de la concavidad de la curva. La primera derivada era esta función, yo la vuelvo a derivar y obtendría aquí 36x cuadrada menos 24x. Esta es la segunda derivada. Para evaluarla y que no me queden números tan grandes, factorizo aquí un número 12, quedaría 12 por 3x cuadrado menos 2x, y ahora sí, evalúo a la segunda derivada del menos 1. Eso me va a hablar, insisto, de su concavidad. Evaluando en el menos 1, fíjense que me quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, que es 3, menos 2 por menos 1, que sería 2 positivo. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en menos 1 me daría 60 y por lo tanto la curva debe ser cóncava hacia arriba, que era lo que les decía, debe venir así. En el número menos 1, la gráfica es cóncava hacia arriba, como si fuera una parábola o como la orientación de una parábola que abre hacia arriba.
¿sí? Y si hago lo mismo en un medio, es decir, un poquito adelante del 0, ya no voy a hacer la sustitución, pero me da un número negativo, veo que es cóncava hacia abajo. Entonces debe venir primero siendo cóncava hacia arriba, aquí cambia la concavidad, se viene cóncava hacia abajo, y aquí, ¿cómo se llama? Tenemos precisamente el máximo. ¿Sí? Nada más que aquí va en contra de lo que yo estoy diciendo, según yo. A ver, déjame ver si sustituí bien. Aquí me queda un medio, sería 36. Bueno, perdón, ya factoricé el 12. Entonces aquí me quedaría un medio al cuadrado, es un cuarto por 3, son 3 cuartos. Y aquí un medio por 2, pues es 1 simplemente. 3 cuartos menos 1 es igual a menos un cuarto. Por 12 es igual a menos 3, sí, es un número negativo. Este es un número negativo, entonces aquí la gráfica debería ser cóncava hacia abajo. Se debería venir algo así. Ahorita lo graficamos en GeoGebra para salir de dudas. Pero bueno, hasta este punto, díganme por favor si ustedes tienen alguna pregunta. Disculpe, profe, ¿por qué en 1 hay un mínimo? El 1 va a dar un mínimo precisamente porque, fíjate, antes del 1 estoy viendo que la derivada, estoy usando el criterio de la primera derivada. Antes del 1 estoy viendo que la función viene siendo decreciente, puesto que antes del 1, en un medio positivo, la derivada fue negativa. Como la derivada fue negativa, la función tiene que ir decreciendo, ¿sí? Y después del 1, la función va creciendo. Recuerda que ese comportamiento decreciente o creciente en una función nos lo dice el signo de la segunda derivada. Perdón, de la primera derivada, de la primera derivada. Por eso se llama criterio de la primera derivada. Antes del valor crítico, antes del 1, es negativo, significa que viene bajando. Después del 1, significa que va subiendo. Sí, porque es positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si viene bajando y después va a subir, significa necesariamente, ¿sí?, que aquí tenemos un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces en esa función no hay un máximo relativo, ¿sí? Exactamente, solamente va a haber un mínimo relativo. Exactamente, solamente va a haber un mínimo relativo. Así es. Uh-huh. Ahorita hacemos más o menos la gráfica y después la hacemos con GeoGebra para que veamos los detalles, ¿de acuerdo? Pero sí, entonces lo que estamos viendo entonces, insisto, es que antes del punto de inflexión, la gráfica es cóncava hacia arriba, después se vuelve cóncava hacia abajo, pero después se tiene que volver cóncava hacia arriba de nuevo. Espero que estén de acuerdo conmigo para que aquí pueda existir este mínimo. Eso quiere decir que aunque aquí no lo estamos viendo, aquí debe haber otro punto de inflexión. Lo que pasa es que no lo estoy buscando, por eso no lo he encontrado, pero seguramente aquí hay otro punto de inflexión. Insisto, vean la causa. Antes de este punto, aquí está en menos 1, la gráfica es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Pasando este punto, se va a volver en un medio, como podemos ver, va a ser negativa, va a ser cóncava hacia abajo. Sí, va a ser cóncava hacia abajo. Pero no puede ser cóncava hacia abajo y después que resulta que esto es un mínimo. La derivada no existiría si fuera el caso, porque vean que vendría con una orientación por la izquierda y me tendría que ir con una orientación distinta por la derecha. Necesariamente vamos a encontrar aquí un punto de inflexión. De hecho, lo podemos buscar. No es parte del ejercicio, si quisiera mencionar, no es algo que se me esté preguntando, simplemente lo comento por esto que está sucediendo. Pero noten, si nosotros forzamos a que la segunda derivada sea igual a 0, ya no vamos a encontrar los valores críticos, ya no vamos a encontrar los puntos críticos, sino que encontraremos los puntos de inflexión de la propia función. Entonces vean, esta igualdad implicaría que 36 por x cuadrada menos 24x sería igual a 0, que es la regla de correspondencia de la segunda derivada. Si dividimos entre 12, como lo había hecho antes para la factorización, aquí me quedará que 3x cuadrada menos 12, ¿no es cierto? Estoy dividiendo entre 12,
Entonces aquí me quedaría 3x cuadrada menos 2x es igual a 0. Y para resolver esta ecuación, pues simplemente factorizamos la x y vean lo que me queda. X multiplicada por 3x menos 2 igual a 0. Que eso implica dos valores para x distintos. El primero le voy a llamar de nuevo x1, que corresponderá a 0, sería la primera solución para esta ecuación, y la otra solución, véanla, es x igual a 2/3. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que cuando x valga 2/3, también esta va a ser solución de esta ecuación. O sea, la segunda derivada también va a valer 0 para .666,666, es el número periódico. Entonces, por aquí voy a tener otro punto de inflexión, que insisto, no estaba buscando, pero el propio razonamiento de cómo tiene que ser la curva implica que aquí debe haber otro punto de inflexión. Entonces, más o menos, así grosso modo, la gráfica tendría que quedar más o menos así. Sí, ahorita la van a ver. Y quisiera aquí hacer un acercamiento, aunque obviamente el dibujo está hecho a mano, o sea, obviamente no es el mejor dibujo que podamos ver, pero vean cómo aquí se alcanza a ver esta partecita cóncava hacia abajo y por aquí ya es cóncava hacia arriba. Aquí en medio tenemos un punto de inflexión que corresponderá al valor de x igual a .66666, que es justamente el que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces, más o menos, la gráfica debería tener este comportamiento. Obviamente no es la gráfica exacta al 100%, esto a veces se dice que es un bosquejo de la gráfica, sí, pero sí se indica con toda precisión donde la gráfica es, por ejemplo, donde es creciente, donde es decreciente, donde tenemos el mínimo, donde tenemos en este caso no hay máximo relativo, pero tenemos un punto de inflexión, etcétera. Entonces ya nada más para contestar lo que se me está solicitando, ¿sí? Déjenme regresar al tamaño normal. Me pedían determinar los valores extremos relativos de la función. Entonces la respuesta ahora sí, si me permiten, la voy a dar acá arribita, pegadita a la gráfica, porque ya no tengo más espacio abajo. Sí, pero la respuesta sería que el mínimo relativo, ¿quién es? ¿Quién me podría decir cuál es el valor mínimo relativo de la función? 1. Sí, muy bien. Así es. El valor es, recuerden que la función se mide sobre el eje de las Y, ¿sí? Y aquí estoy hablando de un valor mínimo, corresponde precisamente a este 1, pero sí quisieran aquí marcarlo, corresponde a este 1 de color rojo. O sea, el valor mínimo no es este 1 es el valor crítico, y esta altura de una unidad, ese sí es el valor mínimo. ¿Sí? Entonces este es el valor mínimo de la función, valor mínimo de la función es la función f evaluada en 1, que me da precisamente el 1 que pinté ahí de color rojo. Y como muy bien dijo nuestro compañero, esta función no tiene máximo relativo. Lo voy a dejar así porque es lo único que me están preguntando, pero podría todavía decir más cosas, ¿no? Podría decir, y tiene dos puntos de inflexión, ¿no? El primer punto de inflexión sería que está en 0,2. Si recuerden que la altura aquí era 2 unidades, el primer punto de inflexión está, por ejemplo, en 0,2, y el segundo punto de inflexión estaría aquí en 2/3 y la función evaluada en 2/3, ¿no? Que no estoy calculando ahorita, que correspondería a un punto por aquí intermedio. Sí. Y puedo decir más cosas todavía, pero para decirles, permítanme hacer la gráfica correctamente ahora sí, yendo aquí a GeoGebra. De hecho, aquí lo había hecho de otra manera. Bueno, este es otro ejercicio que vamos a revisar ahorita. Y aquí, si me permiten, disculpen, no lo tenía preparado.
pero la función dijimos que era 3x cuarta. Sí, 3x cuarta menos 4x cúbica, menos 4x cúbica. Oh, pues, perdón. Y nadie me dice que estoy haciendo cosas raras. 3x cuarta menos 4x cúbica más 2. Ahí está. Ahí está nuestra función. Entonces, como pueden ver ustedes, pues es más o menos la gráfica como yo la había pintado, más o menos ese comportamiento. Y aquí tendríamos los diferentes puntos, ¿no? Aquí tendríamos que correspondería a nuestro punto de inflexión, como ya habíamos visto. Sí, noten que aquí la gráfica se vuelve cóncava hacia abajo, pero hay un punto en el cual se va a volver cóncava hacia arriba. Ese debe estar por aquí, por el punto 66, como dijimos ahorita. En menos 1 obtiene el mínimo y después ya se sube y sigue subiendo de manera indefinida, sí, como precisamente estábamos prediciendo. Podemos contestar algunas otras cosas. Por ejemplo, a veces se me pregunta, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, a veces se me pregunta los intervalos en donde la gráfica, en donde la función es creciente o decreciente. Bueno, en este caso, esta gráfica, esta función es decreciente desde menos infinito y sigue decreciendo hasta llegar precisamente a x igual a 1. ¿Sí? Ese sería el intervalo de decrecimiento. La función va decreciendo desde menos infinito hasta 1, abierto, por supuesto. Porque recuerden que en 1, como tenemos un valor crítico, la función no está ni creciendo ni decreciendo. Y después de 1, desde 1 hasta infinito, la función va creciendo. Puntos de inflexión, pues tenemos 2, ya los dijimos, este que está aquí, este otro que está de este otro lado. A veces también se me preguntan los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Aquí, por ejemplo, sería cóncava hacia arriba desde menos infinito y hasta llegar al 2 es cóncava hacia arriba. Y luego vuelve a ser cóncava hacia arriba, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, desde este punto 66 que vimos ahorita hace ratito, y hasta infinito de nuevo, vuelve a ser cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia abajo nada más entre los dos puntos de inflexión, entre el x igual a 0 y punto 66 o 2/3, que son precisamente los datos que los resultados que estuvimos obteniendo. Insisto, fui más o menos rápido en este ejercicio, en la revisión de este ejercicio y bueno, y terminar lo que me hacía falta, porque en principio sé que ya lo habían trabajado ustedes. Pero por favor, indíquenme por favor si tienen alguna pregunta. Bueno, de todas maneras ahí lo dejamos para que lo estudien. Insisto, yo, profe. Nada más, permítanme terminar el comentario. Insisto, hicimos un poquito más de lo que nos pedían. Sí, pero fue solamente para que la gráfica nos saliera con un poquito más de precisión. Sí, adelante, por favor. Es rápido sobre el intervalo que estaba diciendo la gráfica. El primer punto de inflexión sí es parte del intervalo de crecimiento, o igual como no tiene pendiente, ese punto no se cuenta en ese intervalo. Es una pregunta muy fina y no tengo respuesta. Es una cuestión de convención ahí. En realidad es un mero convencionalismo. Yo sí lo consideraría como decreciente, pero es simplemente un convencionalismo. Me da mucho gusto que estés atento a lo que estoy diciendo. Sí, no hay un acuerdo. Yo lo he visto de una forma en unos libros, de otra forma en otros. Sí, no hay un acuerdo. Pero como se trata nada más de un solo punto, hay quien dice, no, es decreciente desde menos infinito hasta 0, pero sin tomar en cuenta el 0. Y luego vuelve a ser decreciente desde 0 hasta 1. Y hay personas que dicen, bueno, fue decreciente, pero dejó de serlo solamente en un punto, bueno, lo consideramos como tal, y sería decreciente desde menos 1 hasta 1, entendiendo que no creció. No es que haya dejado de ser decreciente, sino que simplemente no creció, y en eso se basa el acuerdo. De hecho, no es un concepto que yo esté manejando, pero se habla a veces de las funciones que son estrictamente crecientes o simplemente crecientes. Cuando se dice creciente,
digamos que se admite, o en este caso decreciente, digamos que se admite la posibilidad de que en un punto la gráfica no creciera o no decreciera. Sí, se habla de inclusive en la parte teórica, digo, ya que lo estás preguntando, te lo voy a comentar. Fíjate que aquí la definición de función creciente o decreciente, se habla de la función dando la posibilidad del signo mayor o igual. Es decir, si yo tengo una función que sea constante, una función constante, la función y igual a 1, por ejemplo, esa se ajusta a la definición de función creciente y también se ajusta a la definición de función decreciente porque se admite en el signo de la desigualdad la posibilidad de que sea menor o igual o mayor o igual. ¿Sí? Sin embargo, si hablamos de estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ahí sí se utiliza esta misma definición, nada más que ahora no se da la posibilidad, no se permite la posibilidad del signo de igual. Sí, y así te digo, algunos autores hacen la diferencia. Entonces, con respecto a esos autores que digamos son más formales de lo que yo estoy siendo, ¿sí? Aquí lo que diríamos es que la función es, en este punto, sigue siendo decreciente. O si tú quieres creciente en un solo punto, no importa, o sea, no está ni creciendo ni decreciendo, así que podrías decir cualquiera de las dos cosas. O si eres más formal, si eres más rígido, dirías, la función no es estrictamente decreciente, porque hay un punto en el que dejó de decrecer. Estrictamente hablando, así como tú lo preguntaste ahorita, hay un punto en donde dejó de decrecer, aunque después siguió decreciendo. Entonces, para esos autores, insisto, que manejan digamos, son un poquito más formales de lo que estoy siendo yo, ahí yo lo diría de dos maneras distintas. Diría que no es estrictamente decreciente, pero sí es decreciente. Sí es decreciente en el sentido de que, bueno, también permito que se pueda detener el decrecimiento por un momento. Sí, no sé si con esto queda más o menos claro. Sí, perfecto. Sí, si me permites voy a poner aquí un ejemplo todavía más extremo. Sí, un ejemplo más extremo. Haz de cuenta que tuviéramos una función que hiciera esto. O sea, que durante muchos puntos estuviera exactamente a la misma altura. Sí, o sea, tuviera que durante un pequeño intervalo se comportara como la función constante. ¿Sí? Esta no podrías decir que es una función estrictamente decreciente, no, porque estrictamente en todos estos puntos no está decreciendo, pero sí cumple la definición que yo estoy manejando aquí en el apunte. Sí es decreciente. Sí es decreciente porque digamos, la definición de ya sea la de crecimiento o la de decrecimiento admite la posibilidad de estos signos de igual, es decir, de que se haya mantenido en el mismo valor la función. ¿Sí? Entonces, esta función es decreciente, sí, pero no es estrictamente decreciente. Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. No sé si queda un poquito más claro, aunque insisto, es una cuestión completamente de convención. O sea, yo pude haber terminado esta duda tuya simplemente diciéndote sí, no y ya. ¿Por qué? Pues porque así decidimos que lo íbamos a llamar. Es nuestra convención. Sin embargo, sí aprovecho para comentar más cosas al respecto, porque es verdad, dependiendo del libro, dependiendo del profesor, dependiendo del apunte que ustedes estén considerando, puede ser que le llamen ligeramente distinto a las cosas, porque usan un nivel de formalidad básico o uno, digamos, más estricto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando es más estricto, en un lenguaje más estricto, que insisto, no es el que yo estoy manejando, pero si lo fuera, yo diría, fíjense, esta función es decreciente, pero no es estrictamente decreciente. ¿Sí? Insisto, no voy a llegar a ese punto, pero sí te lo puedes llegar a encontrar y por eso es que te lo comento. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, sí, se entiende la diferencia. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, en la respuesta breve, sí te diría, pues sí va a ser decreciente, o sea, no te preocupes, o sea, con que no haya comenzado a subir, con eso basta para que la sigas considerando decreciente. Es más, en este punto, en realidad puedes decir las dos cosas. Puedes decir que es creciente y puedes decir que es decreciente al mismo tiempo.
Sí, eso sucede precisamente en los puntos críticos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Aquí en el chat también tengo alguna pregunta. Dice, ¿debemos evaluar hasta encontrar el mínimo? Sí. Debemos evaluar hasta encontrar el mínimo. Dice, o como me refiero a donde puso las flechas. Sí, estas flechas nada más son para indicar que antes del 0, la función venía siendo decreciente, venía bajando. Después del 0, la función siguió bajando. Y llegando al 1 es cuando empezó a subir. Sí, para eso sirven estas flechas que indican el signo de la primera derivada, me hablan precisamente de este comportamiento de la función. Vean que venía bajando, llegó a 0 y después de 0 siguió bajando y después de 1 comenzó a subir. Este ya fue el comportamiento final. Sin embargo, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, el valor mínimo de la función, recuerden, no es el punto. Fíjense cómo se llama, valor mínimo de la función. ¿Dónde se ven los valores de la función? En el dominio se ven los valores de X. En el codominio o en el recorrido es donde se ven los valores de la función. Los valores de la función se ven sobre el eje de las Y. Por eso el mínimo corresponde a este número, al número 1. No existen los puntos mínimos. Eso es un error muy común que a veces incluso como profesores llegamos a decir, y naturalmente nos confunden mucho cuando somos alumnos. No existen puntos mínimos, existen valores mínimos. El valor que toma la función, ese es el que corresponde al valor mínimo relativo, y en este caso, si se fijan, también absoluto. ¿Sí? Por eso es que debo evaluar a la función para poder encontrar el valor mínimo de la propia función. Recordarán que eso lo explicábamos la clase anterior con esta gráfica que me permití realizar, ¿sí? Que decíamos, fíjense cómo el punto, no estoy hablando de punto máximo, estoy hablando del máximo de la función. Es un valor máximo, en este caso relativo, de la función, y está acá sobre el eje de las Y. ¿Ok? No sé, Eli, si con eso contesto tus preguntas o si iba en otra dirección. Si me puedes indicar. Perfecto. Muchas gracias. Y no se preocupen, este detalle es muy fino, insisto. Incluso como profesores a veces lo decimos mal, a veces tenemos pues incorrecciones en la manera de expresarnos y es muy común que de repente hablemos de que mira, aquí está el punto mínimo y bueno, como que se entiende en el contexto de lo que estamos hablando, pero siendo formales otra vez, como le comentaba a nuestro compañero hace rato, no existe tal punto mínimo, existe el valor mínimo de la función. Recuerden, aquí están los valores del dominio, acá están los valores de la función, los valores del codominio o los valores del recorrido. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, Ha habido muchas preguntas, ahora sigamos un poquito atrás con respecto a lo que yo había planeado, pero me da mucho gusto que vayamos aclarando sus inquietudes. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ese otro ejercicio, de hecho, bueno, ya lo tengo aquí resuelto, nada más lo vamos a estudiar ahorita. Tiene que ver con lo que vimos al final de la clase pasada. Recuerden que hasta ahorita estaba revisando la tarea corta, pero la clase pasada ya también estudiábamos el criterio de la segunda derivada. Ya habíamos hablado de esto, ahora lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Ya habíamos dicho, no lo voy a explicar de nuevo, simplemente lo tomo aquí como referencia, que cuando nosotros tenemos un mínimo, en este punto que correspondería al valor, a la función evaluada en el valor crítico, ¿sí? Vemos que en su vecindad, alrededor precisamente de ese valor crítico, la derivada iba a ser creciente, y si la derivada es creciente, pues la segunda derivada debe ser positiva. Recordando que para una función creciente, su derivada es un número positivo. Aquí no es que la función sea creciente, de hecho la función tiene un mínimo. De un lado es decreciente y del otro lado es creciente. Pero la derivada, lo estudiábamos la clase anterior, va siendo creciente, por lo tanto la segunda derivada es positiva. Y en el caso del mínimo, en el caso de que tengamos para nuestra función un mínimo, la derivada va siendo decreciente y por lo tanto la segunda derivada debe ser negativa.
Su se resume precisamente en estos resultados que seguramente aprendimos desde el bachillerato. Si nuestra función tiene un máximo relativo en cierto valor crítico x0, entonces la segunda derivada evaluada en ese valor crítico vale 0, es menor que 0, es negativa. Si tiene un mínimo, entonces la segunda derivada es positiva cuando la evalúo ahí, y si la segunda derivada evaluada en el valor crítico es 0, entonces el criterio, recuerden que lo comentábamos, el criterio no decide. No podemos utilizar el criterio de la segunda derivada cuando la segunda derivada es igual a 0. El criterio de la segunda derivada solo aplica si la derivada es negativa o si la derivada es positiva. ¿Sí? Insisto, si es negativa, querrá decir que tenemos un máximo, y si es positiva, querrá decir que tenemos un mínimo relativos. Y bueno, aquí aproveché para poner también la definición de concavidad, ya lo vimos también desde la clase anterior. Recuerden, en todos los intervalos, en todo el intervalo donde la segunda derivada sea positiva, vean aquí, la segunda derivada es positiva. Si la segunda derivada es positiva, toda la gráfica es cóncava hacia arriba. La gráfica es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, que es lo que dice en el segundo párrafo, pues la gráfica es cóncava hacia abajo. Y lo menciono porque, como les decía, a veces me preguntan todos esos elementos, ¿sí? Con respecto a una función, que es el ejemplo que vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? Aunque ya está resuelto, lo vamos a estudiar así paso a paso. Corresponde, por cierto, al siguiente ejemplo en el apunte. Sí, me voy aquí un poquito más abajo. Verán que este es el ejercicio número 1 del apunte. Y bueno, a continuación vendrán algunos otros que les voy a pedir que ustedes también trabajen por su cuenta. Entonces, vamos a comenzar. Dice así entonces. Si tienen alguna duda otra vez en cualquier momento, por favor, indíquenmelo en el momento que sea. Procuren no esperar hasta el final, a no ser que se den cuenta hasta el final, por supuesto, pero en cualquier momento es bueno para que nosotros nos detengamos a estudiar. Ok, de hecho, ya me di cuenta que es exactamente el mismo problema. Ya por eso estaba yo un poquito confundido, disculpen. Si se fijan, es exactamente la misma función. Ajá. Nada más que me están preguntando un montón de otras cosas. Bueno, vamos de todas maneras, vamos a hacer otro, pero vamos a aprovechar que ya lo tenía resuelto de todas maneras para contestar estas otras preguntas que se me hacen. Vean, aquí inclusive ya había encontrado los dos valores donde iba a tener los puntos de inflexión. Sí, aquí tengo el comportamiento más o menos de la gráfica, como les había dicho. Vean aquí como en x1 igual a 0, tengo el primer punto de inflexión y aquí estoy considerando el segundo punto de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión es donde la gráfica va a cambiar de concavidad. Aquí la gráfica va siendo cóncava hacia abajo y a partir de este punto se vuelve cóncava hacia arriba. Sí, es el mismo ejercicio 1, insisto, nada más se me están pidiendo más cosas. Y bueno, nada más para completarlo. Bueno, ¿quiénes eran los valores críticos? Voy a contestar cada uno de los incisos. Sí, son 6 incisos distintos. Entonces, pues vamos a contestar con base en lo que acabamos de hacer. ¿Quiénes van a ser los valores críticos? Pues ya vimos, x0 y x igual a 1. X igual a 0 y x igual a 1. ¿Dónde es decreciente y dónde es creciente? De acuerdo a lo que habíamos comentado, ya me voy directamente a la gráfica. Es decreciente, como pueden ver, en el intervalo que va desde desde menos infinito hasta 1. Eso me estoy viendo sobre el eje de las X. Desde menos infinito y hasta llegar al número 1, desde menos infinito y hasta llegar al número 1, la función viene siendo decreciente. No estrictamente decreciente, en los términos que le comentaba a nuestro compañero, porque en 0 deja de decrecer, un momento deja de decrecer, pero sí decreciente, sí cumple con la definición de decreciente. Y en el intervalo que va de 1 a infinito, la función se vuelve creciente. Eso es lo que habíamos comentado. Ahora viene el valor mínimo relativo. Pues el valor mínimo relativo es el valor de la función precisamente en este punto crítico, donde tenemos el mínimo y que vale precisamente 1. Aquí está. En el inciso D, que se me preguntaba, déjenme ver. Los puntos de inflexión, bueno, pues también ya los encontramos. Simplemente, ya vimos que se presentan en el x igual a 0 y el x igual a 2/3. Pero como son puntos, esos sí deben tener sus dos coordenadas. Por eso verán que encuentro la función evaluada en 0, que vale 2, y la función evaluada en 2/3, que vale, según esto, déjenme ver, no me
menú. Ahí está, que vale 38.27. Ya no estoy haciendo la sustitución para ganar un poquito de tiempo, pero vean, en 0 la función vale 2 y en 2 tercios, que es 0.66, la función vale 38.27. Entonces los puntos de inflexión, vean, su nombre lo dice, son puntos de inflexión, por lo tanto sí deben tener 2 coordenadas. Son 0,2, es el primer punto de inflexión, y el segundo punto de inflexión, insisto, está en 2 tercios, 38.27. Y otra vez, ¿dónde es cóncava hacia arriba? Pues aquí podemos ver que viene siendo cóncava hacia arriba de este lado, lo podemos ver con la propia gráfica. También lo podemos hacer resolviendo desigualdades, pero es, creo yo, mucho más directo concluir todos estos resultados simplemente viendo la gráfica. ¿Sí? Vemos que la gráfica es cóncava hacia arriba desde menos infinito, desde que x vale menos infinito y hasta que llego al número 0. Después se vuelve cóncava hacia abajo, pero después, como les decía hace ratito, se vuelve a volver cóncava hacia arriba, a partir precisamente de los 2 tercios y hasta llegar a infinito, como se indica aquí adelante. Sí, en ese intervalo, menos infinito a 0 unido con 2 tercios a infinito, la gráfica es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo solamente en este pedazo, solamente este pedazo, que une estos 2 puntos de inflexión. Si nada más en este pedacito es donde es cóncava hacia abajo, que es precisamente donde va de 0 a 2 tercios. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Insisto, todo esto ya lo habíamos comentado. Disculpen, no recordaba que lo tenía todo aquí escrito, lo habíamos comentado brevemente, pero bueno, aquí ya estaría completo precisamente lo que estábamos desarrollando. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno, parece que no. Entonces, si me permiten, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno más. Voy a procurar ir más o menos rápido, porque ya nos estamos tardando demasiado. Vamos a hacer, si les parece bien, el ejercicio número 2, de los que viene aquí. Y bueno, como ven, a continuación hay una gran cantidad de ejercicios que estoy obteniendo de la serie. Entonces aquí me voy de la serie, perdón, estos son del libro. Estos que están aquí abajito son en realidad del libro. Entonces vamos, aquí yo tenía pensado hacer otro, pero como ese ya estaba resuelto, déjenme aquí. Vamos a resolver este desde 0. Ok, les pido por favor ahí que me apoyen con si en alguna cuenta me atoro para que sea lo más rápido posible. Muy bien, entonces déjenme poner el fondo y comenzamos. Dice así, sea la función, ahí está, determinar los valores críticos, los intervalos donde es creciente, decreciente, o sea, prácticamente lo mismo que se preguntaba en el otro ejercicio, nada más que es para otra función. Entonces vean, antes de comenzar a contestar, voy a hacer lo que ya sabemos hacer, es decir, voy a encontrar los valores críticos, dónde es creciente, dónde es decreciente, etcétera. Lo voy a encontrar de manera indirecta. Hasta que ya tenga todo, voy a empezar a contestar las preguntas que vienen aquí. Entonces aquí pongo mi solución. Entonces primero voy con los valores críticos. Los valores críticos se van a presentar, insisto, donde la derivada valga 0. Entonces aquí la derivada de esta función me quedaría como 3x cuadrada menos 12x más 9. Entonces yo necesito, esta derivada siempre está definida, no vamos a tener puntos críticos donde la derivada no exista. Aquí la derivada siempre va a existir. Entonces hacemos que esta derivada sea igual a 0. Entonces, si esta derivada va a ser igual a 0, eso va a implicar que toda esta expresión pues también tiene que ser igual a 0. O sea, 3x cuadrada menos 12x más 9 debe ser igual a 0. Entonces, eso va a suceder naturalmente si, o mejor dicho, cuando, yo como ya tengo una ecuación, puedo dividir entre 3, y aquí me queda cuando x cuadrada menos 4x más 3 sea igual a 0. Y ya tengo esa ecuación ya simplificada.
que la puedo resolver utilizando la fórmula general o simplemente factorizando. Aquí me quedaría x menos por más es menos, dos números que multiplicados den 3 y sumados me den 4, pues naturalmente son 3 y 1. Déjenme checar, menos 3 por menos 1 es 3 y menos 3 menos 1 es menos 4, perfecto. Entonces estos dos, aquí les voy a poner x1 igual a 1 y x2 igual a 3, son los dos valores críticos. Estos son los valores críticos. Ya que tenemos los valores críticos, lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar el criterio ahora de la segunda derivada para obtener los máximos y mínimos. Aquí yo sí quisiera hacer una aclaración. No estoy resolviendo un problema diferente. Este problema que estamos viendo ahorita, también lo podríamos resolver utilizando el criterio de la primera derivada. Sí, pero como les platicaba en la clase anterior, es como que muy común que en lugar de usar el criterio de la primera derivada, se use el de la segunda derivada, como que es más rápido, salvo que a veces no funciona, como vamos a ver ahorita, no sé si en este problema, pero lo podríamos encontrar en el ejercicio anterior. Vean, más aquí, disculpen. Un segundito, es que como tengo ya muchas cosas abiertas, de repente me confundo. Pero vean, en este ejercicio, el criterio de la segunda derivada de hecho falla. Vean aquí la segunda derivada, para el problema anterior, si usáramos ese criterio, el criterio de la segunda derivada falla precisamente porque la segunda derivada, evaluada en 0, dio 0, es decir, no dio ni positivo ni negativo, dio 0. Entonces, para poder resolver este ejercicio, a fuerzas, como dice aquí abajo, tengo que aplicar el criterio de la primera derivada, precisamente porque cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico da 0, el criterio no decide, ¿sí? Pero insisto, estoy resolviendo el mismo tipo de problemas que acabamos de resolver hace rato, el que se quedó como tarea. Nada más que se puede resolver, insisto, con el método de la primera derivada, que nunca va a fallar, ese método siempre les va a funcionar, o utilizando el criterio de la segunda derivada, que es el método que la mayoría de la gente prefiere porque es más rápido, pero que puede fallar. Y si falla, pues tendremos de todas maneras que utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces voy a ver ahora, insisto, la segunda derivada. Entonces, para usar el criterio de la segunda derivada, pues primero determino quién es la segunda derivada. La segunda derivada corresponde a derivar a esta función. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. En este caso aquí me quedaría 6x, si están ustedes de acuerdo conmigo, menos 12. Esa es la expresión para la segunda derivada, ¿ok? Y evaluando esta segunda derivada en los puntos críticos que acabo de obtener, sabré si tengo un máximo o si tengo un mínimo. Sí, precisamente por eso es que se acostumbra a utilizar este criterio sobre el otro, sobre el de la primera derivada. Aquí tendremos la segunda derivada que tendré que evaluar en el primer valor crítico, que es 1, y luego a la segunda derivada también la voy a evaluar en el segundo punto crítico, que es 3. A ver qué sucede. Entonces vean, si evalúa la segunda derivada en 1, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que aquí me quedaría 6 por 1 menos 12, que sería menos 6, es decir, me queda negativa. Eso quiere decir, como la segunda derivada sí tuvo un signo, eso quiere decir que la curva es cóncava hacia abajo, negativa. Fíjense, hay una regla mnemotécnica, como la segunda derivada salió negativa, hacemos una especie de carita triste. Ven, es como si tuviera aquí sus ojitos, su boquita, ¿sí? Y tendríamos ahí una carita triste. Nada más que en lugar de dibujar toda la carita, así, porque fue negativa, normalmente nada más dibujamos su boquita. Y su boquita aquí la dibujamos hacia abajo porque está triste, ¿sí? Y de esa manera podemos recordar este criterio. La segunda derivada salió negativa en este punto, significa que en este punto la gráfica es cóncava hacia abajo, es negativa, y por lo tanto vamos a tener un máximo. ¿Se fijan?
sin necesidad de ver la derivada antes de 1 y después de 1, el criterio de la segunda derivada me permite así, en una sola evaluación, darme cuenta que la gráfica va a tener un máximo en el número 1. Por eso se usa tanto, o sea, muy rápido me permite obtener mi conclusión. Luego evaluamos a la segunda derivada en 3. Si la evaluamos en 3, aquí me quedaría 6 por 3 menos 12. 6 por 3 son 18, aquí me quedaría positivo. Y aquí entonces, la gráfica de la segunda, como es positiva, ahora dibujamos la carita, pero sonriendo, ¿sí? Precisamente porque es positiva, ¿sí? Es positiva, y esto lo que indica es que la gráfica es cóncava hacia arriba, y como es cóncava hacia arriba, lo que vamos a tener ahí es un mínimo. ¿Sí? Vamos a tener un mínimo, porque la gráfica en este punto, en el punto x igual a 3, corresponderá precisamente a un mínimo. Y con esto ya tenemos una idea muy, muy buena, muy aproximada de cuál es el comportamiento de mi función. Si me permiten, voy a crear. No sé si valga la pena de una vez los puntos de inflexión, pero lo voy a dejar hasta este punto, y ahorita más adelante vemos los puntos de inflexión. Sí, pero lo que más o menos tenemos viendo hasta ahorita es que aquí tendríamos el número 0, aquí el 1, aquí el 2, acá el 3, más o menos. Y en este punto, sobre el dominio, en estos dos puntos, vamos a tener, como les digo, aquí un máximo. En 0 vamos a tener un máximo y en 3 vamos a tener un mínimo. O sea que necesariamente la gráfica tiene que tener este comportamiento. Aquí tiene que ser, insisto, cóncavo hacia abajo, luego tiene que bajar y luego tiene que subir. Obviamente esta no es la gráfica exacta, solamente indico cuál es el tipo de comportamiento que vamos a tener. ¿Sí? Aquí, como necesariamente tiene un máximo, tiene que venir subiendo, llegar a cierta altura, que ahorita vamos a determinar, por supuesto, y pasando el número 0 debe comenzar a bajar hasta llegar al número 3, porque en el número 3 va a presentar precisamente un mínimo. O sea que a partir del número 3 tiene que empezar a subir. ¿Sí? Forzosamente debe tener este comportamiento. Ahora, ¿lo va a tener así muy alargado o muy de pico o algo? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación, pero sabemos que así tiene que ser el comportamiento de la función. ¿Sí? Noten que va a haber por aquí un punto de inflexión. Tiene que haber un punto de inflexión porque aquí la gráfica está siendo cóncava hacia abajo y a partir de cierto punto va a comenzar a ser cóncava hacia arriba. Para encontrar, por ejemplo, esos puntos de inflexión, recuerden que lo que hacemos es que tomamos a la segunda derivada, la expresión de la segunda derivada, y la igualamos a 0. ¿Sí? La expresión de la segunda derivada está de este lado, en 6x menos 12. Esto tiene que ser igual a 0, lo cual arroja así de inmediato que el valor donde vamos a tener el punto de inflexión corresponde precisamente a x igual a 2. O sea, aquí en el número 2, exactamente aquí en este punto, es donde vamos a tener el cambio de concavidad. ¿Sí? Y eso me permitiría inclusive hacer la gráfica, pues digamos, con un poquito más de calidad, ¿no? Porque aquí lo que ya sé es que aquí viene subiendo, aquí viene bajando, y a partir de ese punto va a comenzar a subir de nuevo. ¿Sí? Obviamente, insisto, solamente, vean, todavía ni siquiera estoy evaluando, solamente estoy analizando el comportamiento un poco cualitativo, si me permiten decirlo así, de la función, pero en realidad todavía ni siquiera he evaluado, ni siquiera me he concentrado en contestar todos estos puntos. Ya estoy listo, creo que ahora sí ya estamos listos para hacerlo. Ya podemos ir contestando cada uno de estos puntos y finalmente trazar la gráfica, que es lo que voy a hacer a continuación. Díganme, por favor, si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. Yo les recomiendo que para este tipo de ejercicios no los vayan contestando así inciso por inciso, sino que siempre hagan este procedimiento. Ya teniendo este procedimiento hecho, ahora sí vamos a contestar inciso por inciso. Algunos ya los habremos contestado y otros todavía no, pero con esta información tendremos todo para dar respuesta a cada uno de estos incisos. ¿Cuál es el procedimiento? Insisto, encuentran los valores críticos. Una vez que encuentren los valores críticos, aplican el criterio de la segunda derivada.
como ya aplicaron el criterio de la segunda derivada, pues ya saben más o menos cómo va a crecer y cómo va a decrecer la función, y encuentran los puntos de inflexión precisamente para ver dónde va a cambiar de concavidad la gráfica de la función. Con eso, prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para dar respuesta a cualquier cosa que me pregunten de la función. Aquí dice, ¿podría repetir por qué hay un máximo en cero? Sí, claro que sí. En X... no, lo que pasa es que soy medio burro, como pueden ver. Estoy diciendo en X igual a 0 y no es cierto, es X igual a 1. Disculpe, por favor. Ahí yo me equivoqué, disculpen. No es en 0, es en el número 1. Inclusive aquí lo evalué bien, solamente cuando me vine a hacer la gráfica me confundí, disculpen, por favor. Sí, no es en 0, es en el número 1. Sí, es en el número 1 donde tenemos nuestro máximo. Entonces, vean, está como que muy ni mandado a hacer, ¿no? El 1 el máximo, en 3 el mínimo y el 2 el punto de inflexión. Entonces, en realidad, la gráfica, más o menos, tiene este comportamiento. Sí, muchas gracias. No, fue un descuido de mi parte. Sí, pero les digo, a la gente en general le gusta más utilizar el criterio de la segunda derivada más que el criterio de la primera, precisamente porque nada más evaluando la función ya sé dónde está el máximo, dónde el mínimo. No tuve que evaluar a la izquierda y a la derecha. Y en ese sentido, pues parecería ser que es el mejor método. Sin embargo, como les platicaba hace unos minutos, este método puede fallar. Cuando la segunda derivada vale 0, no podemos concluir nada acerca de la presencia de un máximo o mínimo. Y la única manera de determinar si tenemos máximo, mínimo o punto de inflexión es utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, aunque se acostumbren a utilizar el de la segunda, tienen que tener siempre de respaldo, siempre a la mano, porque en cualquier momento se puede ocupar el criterio de la primera derivada también. Dice, ¿también podría decir por qué el punto de inflexión es 2? Sí, claro que sí. Recuerden que por definición, los puntos de inflexión se presentan donde la segunda derivada es igual a 0. De hecho, esa es la verdadera definición. Recordarán que lo comentábamos la clase anterior, que yo se los expliqué de manera gráfica, pero la verdadera definición de punto de inflexión son aquellos en donde la segunda derivada es igual a 0, donde tenemos un cambio de concavidad. ¿Sí? Recuerden que si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Donde es 0, pues no es cóncava hacia arriba ni hacia abajo. Tenemos un punto de inflexión. Entonces aquí habíamos obtenido ya la segunda derivada. Lo obtuvimos precisamente para concluir si íbamos a tener el máximo y el mínimo relativo. ¿Sí? Ya tenemos la expresión, simplemente la igualamos a 0, y aquí al igualar a 0 hay que resolver esta ecuación de primer grado, que tiene solamente una solución y que es x igual a 2. Por eso sé que ahí tengo el punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Estoy esperando nada más que me contesten aquí en el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, insisto, esto yo se los recomiendo que lo hagan siempre, antes de empezar a contestar todo lo demás. Y si ya hicimos esto, van a ver que, insisto, algunas cosas incluso ya las contestamos, y otras cosas las podremos inferir precisamente a partir de este análisis. Entonces ahora sí voy sobre los puntos que se vienen preguntando aquí. Y voy ahora sí a poner los incisos. Inciso A. Se me preguntan primero los valores críticos de F. Pues eso ya los había obtenido. Están por acá abajo. De todas maneras los escribo de nuevo, ¿no? Son x1 igual a 1 y x2 igual a 3. Muchas gracias que me corrigieron. En la gráfica había puesto el 0 también. Bueno, para el inciso B. Sí, esos incluso ya los habíamos obtenido. Para el inciso B me preguntan los intervalos donde F es creciente y donde es decreciente. Fíjense, si no hago este análisis, también podría encontrar los intervalos de crecimiento, inclusive en algunos libros lo van a encontrar, tomando la primera derivada y resolviendo la desigualdad, ¿no? Cuando esta expresión es mayor que 0 y cuando esta expresión es menor que 0. Ustedes ya vieron esto en el curso de álgebra. Las desigualdades, sobre todo de segundo grado superior,
no son muy lindas, no son muy fáciles de manejar. Desde mi punto de vista es mucho más adecuado tener este esquema, que todavía no es la gráfica de la función, pero que sí me permite establecer de dónde a dónde la gráfica está creciendo y de dónde a dónde la gráfica está decreciendo. En este caso, insisto, sin tener el dibujo exacto, eso es lo que quiero remarcar, ¿sí? Sin tener necesariamente el dibujo así súper preciso, yo me puedo dar cuenta que la función va a ser creciente, ¿sí? Precisamente cuando yo vaya en el intervalo desde menos infinito y hasta que llego al número 1, ¿sí? Ahí la función va a ser creciente y también estrictamente creciente. Y después la función va a volver a ser creciente después del número 3. Vean que entre 1 y 3 la función estuvo decreciendo, ¿sí? No estrictamente por el punto de inflexión, como platicaba con nuestro compañero, pero de acuerdo a nuestra definición, sí va siendo decreciente de 1 a 3. Pero de menos infinito a 1, unido con 3 a infinito, la función va siendo creciente. Mientras que, insisto, va siendo decreciente, será decreciente precisamente en el intervalo que va desde 1 hasta 3. ¿Sí? Ahí es donde sería decreciente. Bien, eso sería con respecto al inciso B. Vamos con el inciso C. En el inciso C me piden los valores extremos relativos. ¿Dónde tengo los extremos relativos? En 1 y en 3. Pero ahora sí, ¿quiénes son los valores extremos? El valor de la función que le corresponde al número 1 y el valor de la función que le corresponde al número 3. Entonces, ¿cómo los vamos a obtener? Pues evaluando a la función en el número 1 y evaluando a la función en el número 3. No se nos olvide, los valores extremos vean cómo se llaman, valores extremos de la función. Los valores de la función están sobre el eje de las y's. Son los valores a los que les corresponde la y de estos puntos, donde tenemos el punto más alto y más bajo de la gráfica. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que evaluar f de 1 y f de 3. ¿Cuánto va a valer f de 1? Bueno, entonces tomamos esta es la función y la evaluamos en 1 para ver qué altura le corresponde. Aquí me quedaría naturalmente 1 menos 6 más 9 menos 2, es decir, 10 menos 8, que sería igual a 2. Si me equivoco en algo, por favor avísenme. Y luego en 3, aquí me quedaría 27 menos 9 por 6 son 54. Después aquí me quedaría más 9 por 3, que son 27. Y luego aquí me quedaría menos 2. 27 más 27 son 54, menos 54 son 0, menos 2. Esto queda nada más menos 2. Este de aquí arriba es el que corresponde al valor máximo relativo. ¿Sí? Este es el máximo relativo. Y este de aquí abajo es el valor mínimo relativo. Son las alturas que corresponden precisamente a esos valores críticos. ¿Sí? Aquí tendríamos una altura de 2 unidades y aquí de menos 2. Noten que aquí no tengo el eje de las y en ningún lado, insisto, esta no es la gráfica, solamente es un esquema que podemos utilizar, del cual nos podemos valer para establecer el comportamiento de la función. Y ya con este comportamiento ahora sí podemos hacer la gráfica precisa, una vez también que ya establecimos quién es el máximo relativo y quién es el mínimo relativo, por supuesto. ¿Sí? Y ya que tenemos esto, ya podemos ir aquí a nuestro inciso D, ¿sí? Que me piden los puntos de inflexión. Bueno, ya habíamos visto que solamente el punto de inflexión se iba a presentar donde x era igual a 2, pero para obtener el punto, pues también necesito saber el valor de la función evaluado en 2, precisamente. El valor de la función evaluada en 2 sería, si no me equivoco, 8 menos 4 por 6 serían 24, luego más 9 por 2, que aquí serían 18, y luego aquí menos 2. Si no me estoy equivocando en nada, aquí me quedaría 18 más 8 son 26, ¿cierto? 18 más 8 son 26 menos 26, esto es igual a 0.
Entonces el punto de inflexión es este punto que voy a llamar S, se acostumbra a llamarle S, eso lo aprenderemos la razón en nuestro curso de cálculo vectorial, y su coordenada X es 2 y su coordenada Y es 0. Vean que este es un punto. Como es un punto, este sí tiene 2 coordenadas. Los otros no son los puntos máximos y mínimos, son los valores máximos y mínimos. Por eso solamente tienen, son un solo número. Luego ya para seguir adelante, seguiría el inciso E, los intervalos de concavidad. ¿Sí? Pero les digo, también esto ya lo tenemos bien resuelto. El único cambio de concavidad se presenta en el punto de inflexión, cuando X es igual a 2. Antes de 2, la gráfica tiene una concavidad, después de 2 tiene otra concavidad. Antes de 2 es, como pueden ver ustedes, cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia abajo, su segunda derivada va a ser negativa. La segunda derivada va a ser negativa en todo el intervalo que va desde menos infinito y hasta 2. ¿Sí? Y va a ser cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. En todo el intervalo que ahora iría desde 2 y hasta infinito. ¿Sí? Nada más hay un solo punto de inflexión en este caso, así que una sola vez se cambia de concavidad. Y ya finalmente, ahora sí hay que trazar la gráfica. Obviamente lo podemos hacer con GeoGebra, pero la idea es que verdaderamente nos apoyemos en todas estas ideas que estamos desarrollando. Pues aquí lo que tendríamos sería lo siguiente. Ahora sí me doy más o menos una idea. Ven que mi gráfica en el eje de las Y debe incluir desde el número 2 hasta el número menos 2 por lo menos. ¿Sí? Y entonces más o menos en mi dibujo me quedaría así. Tengo que poner el eje de las X por aquí más o menos al centro. Aquí estaría el eje de las X, aquí estaría el eje de las Y. Los valores críticos estuvieron en 1 y 3, entonces déjenme poner aquí el número 1, aquí estaría el número 3, más o menos, obviamente. Voy a hacer un acercamiento para que se vea un poquito mejor. Espero que funcione. ¿Sí? Y ya sabemos varios resultados. Bueno, aquí estaría el número 1, aquí está el 3, y bueno, aquí no lo marco, pero aquí estaría el número 2. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí en 2,0 tenemos un punto silla. Ya sabemos que el máximo relativo corresponde a una altura de 2 unidades. Por aquí tendríamos nuestro punto. Y el número 2 que tenemos aquí es el máximo, insisto. Y en 3, el valor que tenemos asignado para la función es menos 2. El menos 2 es el valor mínimo relativo y el 2 es el valor máximo relativo. ¿Sí? Y más o menos la función entonces, así aproximadamente, naturalmente, si más o menos la función tendría que hacer algo como esto. Pues, es que estoy chuequísimo, discúlpenme. No. Es como que un poquito más cercano, creo yo. Más o menos esto es lo que tendría que estar haciendo nuestra función. Más o menos tomando en cuenta los elementos de los que estoy hablando. Disculpen ustedes por lo feo que haya salido, pero bueno, más o menos esta sería la gráfica. Que no es un problema difícil, ¿no? Inclusive, a lo mejor inclusive con cosas de álgebra, de lo que estamos viendo en álgebra, podríamos haber también intuido la forma de la gráfica de esta función. Pero bueno, nos sirve para explicar el comportamiento, para explicar cómo se utiliza el criterio de la segunda derivada. Ven que todo esto, todo lo que está aquí en esta tercera columna, en realidad ya todos fueron resultados. Todo lo que justifica estos resultados, todo el procedimiento base, está contenido en estas dos columnas chiquitas. ¿Sí? E insisto, uno se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho trabajo, porque utiliza en lugar del criterio de la primera, ahora el criterio de la segunda derivada. Pero insisto, no deben omitir nunca, no deben despreciar, digamos, el criterio de la primera derivada, porque recuerden, el criterio de la segunda va a fallar, de hecho, un día va a fallar.
Y el criterio de la primera no le va a suceder eso. Por eso es que estamos estudiando ambos criterios. Ok, entonces si me permiten, vámonos aquí al GeoGebra. Vamos a ver cuál era la función. Yo ya ni me acuerdo, pero déjenme ver, ahorita veo. Ahorita la busco. X cúbica. Seguramente muchos de ustedes hasta ya la habían puesto desde hace rato. X cúbica menos 6x cuadrada menos 6x al cuadrado. Luego más 9x más 2. Más 9x menos 2, perdón. Menos 2. Y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra gráfica con todo justo lo que estábamos diciendo. Ven aquí en el número 1. Tenemos el máximo que vale 2. En 2 tenemos el punto de inflexión, que está en 2,0. En 3 tenemos el mínimo que vale menos 2. Sí, como ya se había inferido, ¿no? Como ya se había inferido. Aquí sí quisiera aprovechar y decir, bueno, si todo esto lo vemos con GeoGebra, bueno, no todo se ve con GeoGebra. Ya recordarán la clase anterior, cuando yo trazaba aquí la recta tangente, sí, me gustaría hacer ese comentario. Uno de nuestros compañeros me puso a prueba y fue muy difícil para mí dar respuesta a su pregunta, porque me preguntaba cómo sabía exactamente que había un solo punto de inflexión, porque en la gráfica se veían muchos puntos, ¿no? No sé si recuerdan, así que nuestro compañero nos mencionaba eso. Déjenme ver dónde está aquí la herramienta para la tangente, y que yo le decía, pues es que la verdad no se ve porque efectivamente el GeoGebra no es tan fino para que yo me dé cuenta que el punto de inflexión está exactamente aquí en 2,0. Acuérdense que yo sé que aquí está el punto de inflexión precisamente porque la recta tangente está por arriba de la gráfica antes del número 2 y está por abajo de la gráfica después del número 2. Yo estoy seguro que eso es lo que está sucediendo porque acabo de hacer mis cuentas. Pero si alguien viene y mueve este puntito y lo pone un poquito más arriba, por ejemplo, por aquí, ¿sí? Ahí da la impresión de que ahí tenemos otro punto de inflexión. Y no es cierto. Alguien podría decir, sí, ¿cómo no? Vea, aquí la gráfica quedó por arriba, la recta tangente quedó por arriba de la gráfica y por acá abajo quedó por abajo. Esto también es punto de inflexión. Pues no. Si nos acercamos lo suficiente, y espero que ahora sí me favorezca esto para esta función, si nos acercamos lo suficiente, veremos que en realidad la recta tangente está por arriba, pero vean la cantidad, el acercamiento que tengo que hacer, insisto, para que se note, ya sea que la recta negra está por arriba de la verde o por abajo, no sé, pero de un solo lado. Lo que pasa es que después la vuelve a intersectar. Acuérdense que aunque sea recta tangente, puede intersectar a la curva después. No me ayuda, de plano no me ayuda. Como pueden ver ustedes, o sea, ya estoy en números así chiquitititos y todavía no veo ¿cómo se llama? Cómo efectivamente la recta está de un solo lado de la gráfica. Insisto, está de un solo lado, nada más que está muy, muy pegadito, digamos, a la misma. Así que inmediatamente la va a cruzar y cuando la cruce va a dar la apariencia de que tenemos ahí un punto de inflexión. Pero en realidad, ya lo perdí. No puede ser. Pero en realidad, este punto de aquí, insisto, no es un punto de inflexión y nos podría dar la idea de que sí, porque simplemente nos estamos basando en la pura gráfica. Si no tenemos nuestra parte teórica, no podríamos estar seguros que el único punto de inflexión, insisto, en realidad está aquí. ¿Sí? En estos otros puntos les digo que lo que está pasando en realidad es que, ¿cómo se llama? Que aquí la gráfica, si se fijan aquí la recta tangente siempre está por arriba. Siempre está por arriba, pero hay un corte más adelante en donde a partir del cual da la impresión que ahora sí está por abajo. ¿Sí? Pero en realidad no corresponde a un punto de inflexión. Y otro comentario adicional. Alguien podría decir, bueno, pero para los máximos y mínimos, pues con hacer la gráfica basta, ¿no? Tal vez para el punto de inflexión no. Tal vez para los intervalos de concavidad pues no va a servir porque necesito los puntos de inflexión, pero seguramente para los máximos y mínimos pues no necesito tanta cosa, nada más lo meto en GeoGebra ya.
Cierto, pero eso solamente es cierto, como lo mencionaba en la clase anterior, solamente para funciones de una variable o para funciones de dos variables. Las funciones de una variable tienen como gráfica una curva. Las funciones de dos variables tienen como gráficas superficies. Pero si tenemos una función de 3 variables, o de 4 variables, o de 5 variables, la gráfica cartesiana ya no existe. La gráfica cartesiana solo existe para funciones de una o de 2 variables. Y como ingenieros, o sea, piénsenlo, no nos estamos preparando para ser ingenieros, en principio podemos trabajar con funciones que dependan de más de 2 variables. Y entonces nosotros no vamos a ser capaces porque, insisto, no es nada más que uno no pueda. No existen las gráficas cartesianas de funciones de 3 o más variables. Entonces no existe un GeoGebra, algo así, que me vaya a permitir ver gráficamente la presencia de los valores máximos y mínimos de una función. Sin embargo, el procedimiento, la parte teórica que estamos estudiando, esa va a seguir funcionando. Sí, esa va a seguir siendo útil. Y es precisamente por eso, sí, que lo estamos estudiando con esta profundidad. Sí, porque insisto, no nada más estamos resolviendo los problemas que competen a este curso, sino que nos estamos preparando para problemas que encontraremos después. Estamos cimentando las bases de los conceptos que utilizaremos, que requeriremos para resolver problemas, por ejemplo, de funciones de 3 o de 4 o del número de variables que ustedes quieran, que comenzaremos a estudiar más o menos dentro de un año, no menos de un año, en el curso de cálculo vectorial. Sí, por eso insisto, y lo digo muy, muy respetuosamente, pero no se vayan a confiar en nada más a valerse de la gráfica para poder sacar sus conclusiones, porque insisto, se estarán perdiendo los fundamentos que van a ser las bases de la teoría y de la resolución de ejercicios que estudiarán más adelante. Muy bien, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta, alguna duda con la resolución de este ejercicio. Como ven, el criterio de la segunda derivada, pues sí, es muy bello, muy rápidamente podemos obtener nuestros resultados, pero vean también como les platicaba hace ratito, el criterio de la segunda derivada puede fallar, y cuando falla el criterio de la segunda derivada, pues necesitaremos utilizar también el criterio de la primera derivada para poder obtener nuestras conclusiones. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta este punto. Profe. Sí, por favor. En donde determinó dónde es creciente y decreciente, ¿por qué no le puso, no es necesario ponerle corchetes como el dominio y el codominio? No, porque precisamente por esta convención que platicaba, me parece que fue otro de tus compañeros el que preguntó hace ratito. Lo que sucede es que si te fijas en el número 1, yo podría decir las dos cosas. Podría decir que la función va siendo creciente o decreciente, como que es un punto precisamente de cambio. Como es el punto de cambio, en la convención que estamos usando lo vamos a sacar de darle alguna clasificación, y voy a decir, bueno, en uno podría decir las dos cosas. Podría decir, la función es creciente y decreciente al mismo tiempo. Satisface la definición, ¿eh? O sea, se podría decir, en el número 1 es creciente y decreciente al mismo tiempo. O lo puedo excluir simplemente para tratarlo al revés, decir, en el 1 la función no está creciendo ni está decreciendo. Lo que se acostumbra con más frecuencia es utilizar esta segunda convención y decir, la función viene creciendo, pero llegando al 1 dejó de crecer. Tampoco decreció, o sea, vaya, en ese momento está como en pausa, y después de 1 es que comienza a decrecer. Por eso manejo los intervalos abiertos, en el entendido de que estoy asumiendo que en los puntos críticos, ¿cómo se llama? La función en realidad no está creciendo ni decreciendo. Digamos, y que esta misma convención no aplica a los puntos de inflexión. Sí, no aplica los puntos de inflexión, pero sí aplica lo creciente y decreciente. Insisto, es solamente una convención. Si tú quisieras poner aquí el corchete, recuerda que eso lo que significa es que el 1 está incluido. Entonces, sí podrías poner aquí el corchete en el 1, en el 3, aquí también. Sí, también, y no sería incorrecto. Simplemente la interpretación diría,
pues estoy suponiendo que en 1 la función es tanto creciente como decreciente. Depende de si lo veo del lado izquierdo o del lado derecho. Y también es correcto. Sin embargo, insisto, la convención, lo convencional, es excluir a esos puntos donde se encuentran el máximo y el mínimo del intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Como los estoy excluyendo, estoy diciendo, sí, venía creciendo y en 1 ya dejó de crecer. Ahí ya considero que ya no está creciendo y tampoco decreciendo. Un poquito adelante de 1 es que comenzó a decrecer. No sé si por ahí iba tu pregunta o tu pregunta iba en algún otro sentido. Sí, profe, gracias. Sí, ok, pero insisto, es solo una convención. Así es como yo tengo la impresión que más frecuentemente se lo van a encontrar, pero sí puede ser que en algún momento se lo encuentren de manera diferente. Inclusive, así como les digo, con el intervalo cerrado, e incluso como les digo, es muy probable, aunque no es parte, yo no lo he manejado así, lo menciono solo por una de las preguntas que hizo nuestro compañero hace un rato. Incluso a veces se maneja 2 definiciones de decir que una función es creciente. Se habla de una función creciente y a veces se habla de una función estrictamente creciente y se hace diferencia entre las dos. ¿Sí? Insisto, no quiero llegar a ese nivel de detalle, por eso es que lo dejo así, y si lo estoy comentando es solo por las inquietudes que me han manifestado el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna duda. Yo tengo una duda sobre el criterio de la segunda derivada. Por favor, adelante. ¿El criterio de la segunda derivada solamente va a fallar cuando es 0 o puede fallar en algunos otros casos? No, solamente cuando es 0. Solamente okay. Cuando es 0. Cuando es 0 el criterio no decide. ¿Sí? Ok. Gracias. O sea, podemos tener, sí, cuando la segunda derivada es 0, puede ser que tengamos puntos de inflexión, puede ser que tengamos máximos y puede ser que tengamos porque recuerden, bueno, observen, les voy a poner un ejemplo así muy rápido, de hecho ya está escrito, lo iba a comentar en la siguiente clase, pero ya que lo preguntas, va rápido. Vean que aquí la segunda derivada valió 0 en un punto de inflexión, pero no es un punto crítico, no es un punto crítico. Recuerden que el criterio de la segunda derivada, que está aquí, que estudiamos la clase anterior, evalúa la segunda derivada, pero en los puntos críticos, en los valores críticos. ¿Sí? Fuera de los valores críticos correspondería simplemente a un punto de inflexión. Pero observe, por favor, déjame ver, me parece que está en esta pizarra. Sí, pon mucha atención, por favor. Es un ejemplo muy sencillo, pero es muy ilustrativo de esto que estoy diciendo. Si tú tienes la función f de x igual a x a la cuarta, si la derivas, verás que tendrás 4x cúbica. El único valor crítico para esta función es x igual a 0, porque la única manera de que la derivada valga 0, pues es si x vale 0, precisamente. Entonces en x igual a 0, de hecho aquí está su gráfica, la puedes ver. En x igual a 0 tenemos precisamente el punto crítico. Perfecto. Le queremos aplicar el criterio de la segunda derivada. Observa, la segunda derivada de esta función es 12x cuadrada. Si le evaluamos el punto crítico, o el valor crítico quiero decir, es x igual a 0. Si yo evalúo la segunda derivada en 0, observa que 12 por 0 me da 0. La segunda derivada dio 0 y lo que tengo es un mínimo. ¿Te fijas? De acuerdo al criterio de la segunda derivada, como tengo un mínimo, me debe haber dado negativo. Pero no, cuando da 0 no sé qué es lo que va a pasar. Puede ser que tenga un mínimo, como en este caso, como en este ejemplo. Ve, la segunda derivada evaluada en 0 vale 0, pero no tengo un punto de inflexión. Tengo un mínimo. Puede ser que tenga un mínimo, o como vimos en otro ejemplo la clase pasada. No está aquí. Dame un segundito. La clase pasada, no sé si se acuerda que vimos un ejemplo en donde, pues aquí, sí, justo aquí. Aquí donde la segunda derivada vale 0, pero aquí sí es un punto de inflexión. Es decir, cuando la segunda derivada vale 0, puedo tener un máximo, puedo tener un mínimo
o puedo tener un punto de inflexión. Por eso decimos que el criterio de la segunda derivada falla cuando la segunda derivada es 0 evaluada en un punto crítico. ¿Sí? Evaluada en un punto crítico. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Ve que este también es un punto crítico porque aquí también, acuérdate que la definición de punto crítico es donde la derivada vale 0. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Ve que aquí la pendiente de la recta tangente vale 0. Por lo tanto, C, como dice aquí abajo, también es un valor crítico. ¿Sí? Y la segunda derivada vale 0. Es decir, tenemos un punto de inflexión. Pero eso no quiere decir que siempre que tengamos la segunda derivada igualada a 0, tendremos puntos de inflexión, ¿no? El ejemplo, insisto, está... No es esta pizarra, disculpen, es que tenía muchas cosas abiertas. Está precisamente aquí. Aquí es donde tenemos ese ejemplo. Tenemos un mínimo y a pesar de eso, tenemos que la segunda derivada es igual a 0. Por eso el criterio no nos va a decidir. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, pues me da mucho gusto. El día de hoy hubo muchas preguntas. Ya no alcancé a ver el siguiente ejemplo, que es con lo que vamos a terminar la unidad. Ya es muy sencillo, ya es muy breve lo que viene a continuación. Pero ya lo terminaremos el próximo lunes. Entonces, por lo pronto creo que eso es todo. Insisto, la tarea que les estoy dejando, muy probablemente van a encontrar uno o quizá dos problemas de los que apenas vamos a ver el lunes. Pero yo diría la mitad, si no es que 4 ejercicios de los que les estoy dejando ahorita, ya los pueden resolver con lo que hemos estudiado esta semana. Sí, insisto, hoy quería terminar, pero bueno, hubo muchas preguntas, que bueno, me da gusto. Pero bueno, terminaremos entonces el próximo lunes. Entonces, de estos 6 ejercicios, les digo, probablemente 2 o 3 no los pueden hacer todavía. Yo creo que 2 quizá. Pero el resto, los otros 4 ya los pueden hacer este fin de semana. Y el lunes terminaremos precisamente para que ya puedan completar la tarea que se entregaría el próximo viernes, de aquí a 8 días. ¿Ok? Bueno, lo comento por si ven ejercicios ahí medio raros. No se asusten, es que todavía no los hemos visto. Miren aquí, por ejemplo, déjenme ver, 6, 7 y 15 para esta serie. El 6, por ejemplo, pues sí lo podrían hacer, es muy parecido al que acabamos de hacer. El 7 también, o sea, aquí el 6 y el 7 lo pueden hacer. Y el 15, la verdad es que también podrían. Lo que pasa es que el 15 ya es de aplicación. Es, digamos, combinando esto de la construcción de una función, como ya hemos visto, combinándole ahora con el tema de máximos y mínimos. Pero, digamos, es nada más la combinación de 2 temas. En realidad también ya lo podrían hacer. Sí, aunque insisto, vamos a hacer ejemplos al respecto la próxima clase. Sí, muy bien. Bueno, pues eso sería todo entonces, a no ser que haya alguna última pregunta, alguna última inquietud. Bueno, parece que no. Aquí en el chat tengo algo, un segundito. Dice, para resolver estos ejercicios podemos utilizar ya sea primero o segundo. Sí, cualquiera de los 2 criterios es aceptable, cualquiera de los 2. De hecho, yo les recomiendo, pues usen el de la segunda, pero no descuidan el de la primera, porque en cualquier momento falla el criterio de la segunda derivada y van a requerir el de la primera. Vean que el de la segunda es mucho más práctico, mucho más directo, pero el problema es que, insisto, puede fallar. Sí, y por eso hay que tener siempre a la mano y siempre recordar también el criterio de la primera derivada. Normalmente en un examen, en los ejercicios, no se dice haga el ejercicio usando un criterio o el otro. Normalmente no, salvo excepciones quizá. Entonces, y sí, lo más común es usar el criterio de la segunda derivada. Pero insisto, noten ustedes cómo me va a ser importante, me va a ser útil también utilizar el criterio de la primera. Muy bien. No sé si tienen alguna última pregunta. Profe, perdón, yo tenía una última duda. Sí, adelante, por favor. Es que en la parte de lo de las flechitas que indicaba, bueno, cómo iba a ir la función, ¿eso lo tenemos que poner cuando resolvamos los ejercicios también o no? No. Ustedes encuentran su propio estilo. Yo se los recomiendo para que sea más o menos gráfico lo que ustedes me presenten. Recuerden que yo como profesor debo calificar sus procedimientos.
Entonces, como parte del procedimiento, pues pueden incluir esa figurita para hablar de la monotonía de la función y, digamos, de esa manera nos entendemos. Pero si lo quieren explicar de otra manera, bienvenido. No hay ningún problema, pero sí tiene que estar explicado de alguna manera. No necesariamente como lo hice yo, pero sí de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? En algunos libros van a encontrar que manejan unas tablas, vaya. Eso ya depende de ustedes, por supuesto. Pero sí tiene que estar justificado todo, eso sí. ¿Ok? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos después, que ya váyanse a su otra clase. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.